Chispa y Muelle. La gran revista de divulgación cultural radiofónica, divulgación científica al conocimiento a través del desconocimiento. Aquí está nuestro gran editor, Pepín Tre. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mi querido Pepín. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Enhorabuena por esta parte alícuota que te toca de la gran subida de audiencia que hemos tenido. Sí. ¿Te lo esperabas? Bueno, yo no, la verdad es que no, es siempre sorpresivo. Yo pensé al contrario. Yo pensé que sería un descenso, porque siempre este tipo de revista, Chispa y Muelle, siempre ha tenido dificultad a veces en abrirse paso. Y ha sido una sorpresa grandísima, ver que incluso en Vancouver. En Vancouver. Muy comentado esto, ¿eh? Sí, hay ya seguidores y la verdad es que muy satisfechos. Sí. ¿Esperabas esta cálida acogida por parte de nuestro público internacional? No, de Vancouver concretamente no. Esperaba algo de Ciudad del Cabo, pero de Vancouver no. Ha sido una sorpresa. En Michigan también esperaba algo, en Toronto, pero no, Vancouver. Sobre todo me ha sorprendido Vancouver. Qué curioso que Chispa y Muelle haya sido tan bien recibida en el extranjero. Ciudades como Londres, ciudades como Peñaranda de Bracamonte. Precioso sitio, muy cerquita, entre Oxford y Cambridge. Sí, Cambridge, exactamente, donde hacen las regatas. Sí. Bueno, pues esta forma peculiar de entender la ciencia está calando. Pues yo creo que sí, porque el desconocimiento siempre ayuda es el primer, yo creo que es lo que introduce al conocimiento es precisamente el desconocimiento. Porque si ya conoces, luego, claro, el camino de regreso es desconocer lo que conoces anteriormente. Por cierto, muy aplaudido el reportaje sobre los mandingas constructores, ¿eh? Hombre, si es que hombre, no sé si lo he dicho. Es que jugábamos en casa. Era trabajar sobre seguro. Sí, es verdad, el mundo de la construcción, la verdad, se ha tenido siempre una... aunque es curioso que, bueno, luego eso lo guardaremos para otro día, pero ha habido una época terráquea, después de las glaciaciones... Una época cronológica. Cronológica, sí, cronológica, que cuando cambió la imantación terráquea, cambió. Entonces hubo un momento en que la fuerza de la gravedad se descubrió que provenía del magma. O sea, el magma como núcleo, magma, manto. Sí. Manto, magma. Aquí el magma no intervenía, era solamente magma. Entonces esa fuerza de la gravedad se libera, de alguna forma, nos libera a nosotros. Entonces todo lo que se consideraba bienes inmuebles pasan a ser móviles. O sea, quiero decir, el edificio no es capaz nunca de estar arraigado en la tierra. Con lo cual eso crea, lógicamente, un nuevo mercado. Se viene... Te sigo. Sí, se viene abajo el mercado inmobiliario porque pasa a ser mobiliario. Entonces, la propiedad privada también cae por su propio peso. Se resiente, efectivamente. Y entonces entramos todos en un estado de flotación, con lo cual los hábitos cambian. Sí. La alimentación también. No es de extrañar que los grandes economistas, los grandes prevostes de la economía mundial sigan este espacio también, sigan Chispa y Muelle, porque de las palabras de Pepín se deduce pues lo que pueda acontecer, ¿no? Sí, más que lo que acontece es lo que quizá podría acontecer. Sí, quizá lo que acontece no tiene... No. Es que a mí tampoco me gusta estar pegado a la actualidad. No, yo creo que el mundo imaginativo, ¿verdad?, lo que hace es desarrollar el músculo. Yo concretamente todo lo que es mi parte cerebral, si es que la hubiere, eso está por ver. Yo la llevo en el fémur. Y entonces el fémur te permite tener una movilidad, o sea, tienes un cerebro. No hay que tenerlo completo. O sea, que tengas lo que tengas. Un cubicaje determinado. Un cubicaje determinado, exactamente, de masa encefálica en este... Sí. Pues entonces lo que hace es que al estar en conexión directa con el fémur, permite el hacer una gimnasia, lo que se llama gimnasia mental. Entonces el fémur es el que imagina las cosas y las transmite. Las transmite directamente por inducción. Por inducción y por galvanización, que siempre la galvanización no hay que olvidarse de ella, porque todo lo que se galvaniza, sobre todo en cobre y en bronce también se puede galvanizar, pues eso luego queda para la posteridad. O sea, son ideas, las ideas galvanizadas, eso las puedes regalar a tus seres queridos, incluso puedes dejárselas en herencia. Lo que se llama el mampostaje cultural. Mampostaje, efectivamente, que va ingletado con cola de Milano.
va en inglete. O sea, eso va en inglete. En inglete. Bueno, pues he hecho el prólogo, yo pienso siempre necesario. Sí, es imprescindible para ver lo que va a venir después. Lo que va a venir después. Vamos a este gran acontecimiento cultural. Todo el mundo habla de lo mismo, todo el mundo está muy interesado, pero únicamente aquí en Chispa y Muelle daremos los pormenores, los detalles, el intríngulis de este gran acontecimiento, este gran evento, lo podemos llamar así, ¿no? Evento, sí, llámalo evento si quieres, o tintero, como quieras. Bueno, si te gusta más evento, pero vamos, tintero también lo puedes llamar, o ayuntamiento. Bueno, no, porque el ayuntamiento puede ser carnal. Claro, entonces llámalo evento. Llámalo evento mejor. Bueno, pues este gran evento, el ballet en raras ocasiones llega a la radio. Muy pocas veces. Se intentó hacer, yo me acuerdo que en Radio Varsovia se hacían unos preciosísimos ballets, pero como que parece que no acaba de cuajar en radio. Como que no lo ven. Sí, el mimo tampoco. El mimo es un tipo de actividad que en radio parece que pierde parte de su encanto. Pero ¿por qué esta crueldad, Pepín? ¿Por qué la gente dice no al mimo en radio? Eso es lo que... pues tantas veces me lo he preguntado. Porque el mimo ofrece el mismo interés en radio que en la calle. En mi 6 que tiene alguno. Exactamente el mismo. Sí, pero bueno, con el mimo podemos comprender, ¿no? Pero el ballet... El ballet es otra cosa. El ballet es grandioso. Y por eso yo quiero hablar de un grandísimo músico. Bueno, hoy vamos a dedicar, en Chispa y Muelle, vamos a hacer... Sí, podría considerarse un monográfico dedicado a este hombre, a Pergolini. Pergolini es un músico, es un bandurrista. Es un bandurrista, laudista también, pero sobre todo bandurrista. Sí. Él es un hombre que empieza con la tuna de la Facultad de Derecho. Pero estamos hablando de finales del siglo y principios del siguiente. ¿Finales del siglo? Sí. Atención a esto, ¿eh? Sí, finales del siglo y principios del siguiente. ¿De qué facultad de Derecho estamos hablando? Estamos hablando de la misma Facultad de Derecho. De la propia Facultad de Derecho. La original. La original. La que lleva el sello el lacre, y luego le ponen lleva seis barras arriba, 6 barras en plata. Y luego debajo lleva lo que es el halcón, este halcón peludo, el halcón peludo, que es un poco el símbolo de la Facultad de Derecho. De la Facultad de Derecho, sí, del conocimiento concretamente en cuanto al derecho se refiere. En el origen de los tiempos hubo una Facultad de Derecho y de ella derivaron todas las demás. Todos los derechos, exactamente. Todos los derechos de autor. Todos los derechos, todo lo que son derechos. Derechos humanos. Todo, derechos. O sea, derecho en general viene de ahí. Sí. Viene de esta. Por tanto, Pergolini era un hombre recto. Sí lo era. Él intentó, porque fíjate que, claro, la afición que él tenía al ballet, él intentaba en todo momento curvarse, llegar a la curvatura, porque además es una de sus grandes preocupaciones. Él estaba, no es que estuviera en contra de la elección, pero sí tenía... Era eremita, a lo mejor. Sí, era eremita, efectivamente. Pero entonces él tenía siempre una especie de ansiedad bien vivida. Bien direccionada. Sí, eso es. Eso es. Que no haces más que apostillar, efectivamente, donde debes hacerlo. Entonces, este hombre que buscaba de alguna forma la curvatura, en su música, sin embargo, era curioso. Porque él, lo que más le gustaba manejar era la policromía, lo que se llama policromía musical, que es cuando tú, el anacrusa, cuando tú intentas hacer que la anacrusa funcione en la segunda línea del pentagrama, lo que hace es que salta. O sea, la anacrusa es capaz de saltar de la segunda línea del pentagrama a la quinta línea del pentagrama. Eso es la policromía. Sí, la policromía musical. Estamos hablando de la musical, no tiene nada que ver con el estucado. El estuco es una cosa y la policromía musical es otra. Y Pergolini se fijó mucho en esto. Muchísimo, pues tan bueno también porque su padre era el restaurador. Él restauraba huertos. Era un hombre que le encargaban, por ejemplo, un huerto que hubiera estado dedicado a coles, pues él hacía una restauración para que luego pudiera volver a dedicarse a que ese huerto diera coles de nuevo. Restauraba lo anterior. Sí, que es un poco la misión del restaurador. Sí. Es que eso vuelva a tener el mismo aspecto que antes. Porque en aquella época, estamos hablando, ya te digo, de finales de siglo, pues había hortelanos que sí se habían dedicado a la col, pues luego querían dedicarse al nabo o querían dedicarse al calabacín. Y entonces este hombre, sin embargo, lo que hacía era defender ese patrimonio hortelano y hacer que si era col, era col. O sea, que por llamarlo de alguna manera, defendía la raíz.
La raíz, eso es, tú lo has dicho, por eso nunca se dedicó al melonar. Él, por ejemplo, nunca intervino en todo lo que son ya ese grupúsculo que era distinto, es el que se llama el fruto de Pepita. El fruto de Pepita no quiso entrar nunca. Él todo bien dentro de la tierra, ¿no? Sí, no quería pipa. No quería pipa. Todo lo que era un fruto con pipa, él tenía un cierto, no digo desprecio, pero desde luego no formaba parte de sus intenciones. ¿Y por qué Pergolini no se dedicó al noble oficio de su padre? Y sí, en cambio, porque no le gustaba. No le gustaba. No le gustaba directamente. A su padre, y las relaciones no eran buenas, además, entre su padre, porque el niño, cuando veía que la labor dura de su padre, porque su padre esto lo hacía siempre de noche. Siempre la restauración de huertos hay que hacerlo de noche, hay que hacerlo y no solo de noche, sino siempre a un horario determinado. Tiene que ser de 20 a menos 20. Entonces este hombre tenía que salir él salía con lo que llamaba él el pan de botica. El pan de botica. Pan de botica, que es como un cerezo, en flor que se mete en una hogaza. O sea, es como un bocadillo. Un bocadillo de cerezo. Exactamente, es un cerezo. Tú coges el cerezo en flor y lo metes en un bocadillo. Y lo metes en hogaza. Tiene que ser en hogaza. Eso va en hogaza. Va en hogaza. No sirve baguette ni sirve ningún otro tipo de pan. Es hogaza. El padre se echaba, de verdad. Sí. Entonces esto él lo llevaba a la huerta, eso se envuelve, según los criterios que ellos tenían, lo que hacían era envolverlo en unas hojas verdes, y la verdad es que tenían que ser lustrosas y jugosas. Entonces eso se aposentaba, eso se dejaba ahí durante 100 años. Se dejaba en el huerto. Y entonces el propio, podemos decir, la destilación que eso producía, hacía que la tierra fuera mucho más... La tierra fermentaba, o sea, daba un tipo de grano, un tipo de arenista, lo que se llamaba entonces arenista, que ahora se llama arenista. Se ha mantenido esa tradición. Son tradiciones que se mantienen en el tiempo, efectivamente. Entonces es una arenista que se puede considerar gaseosa. Entonces produce una serie de vapores. Muy útil. Eso es muy útil. Luego la pitusa, hay una marca de gaseosas que se llama la Pitusa, que era competencia de la Revoltosa, y eso aplicólo a su cadena de montaje. Entonces, bueno, estos son detalles. O sea que la Pitusa es lo que es gracias al método del padre de Pergolini senior. Pergolini senior. Sí, señor. ¿Cómo vamos descubriendo? Sí, es que se enlaza todo. Si es que la vida es así, la vida es una verdadera tela de araña. Entonces Pergolini despreció el oficio del padre. Sí, no le gustaba. Se inscribió en la facultad de Derecho y se apuntó a la Tuna. Él no llegó a matricularse. Él el derecho no le interesaba para nada. Él era bandurrista. Él simplemente lo que le interesaba era... Lo que pasa es que en Derecho, si te matriculabas, si conseguías matricularte antes de los 1500 primeros, regalaban una bandurria a todo aquel que se matriculara. Eso tenía una dificultad grande porque había que tener una dedicación plena. Sobre todo en el acto de matricularse. Luego ya el resultado final eso no tenía la menor importancia. O sea porque el Derecho entonces no se practicaba. El Derecho no se practicaba. Era una materia que se estudiaba, pero jamás tenía una aplicación práctica. O sea, como una entelequia. Sí, podría considerarse, una entelequia, era una fantasía, vamos. Entonces, si tú eras uno de los 1500 primeros... Sí, te daban bandurria. Una bandurria. Y a partir de ahí empezaban a dar ya un instrumento que, sin que fueran despreciables, pero sí tenían una menor categoría. Como los tintines... Sí, ya todo lo que era... Los crótalos. Exactamente, los crótalos en la Tuna los crótalos nunca fueron bien vistos. No fueron bien vistos. No, porque no ofrecían para ellos ese timbre, eso pues no les gusta. ¿Y el triángulo? Muy tampoco. No. La Tuna siempre ha sido bombo y bandurria. Ese ha sido y luego cintas. Lo que pasa es que las cintas, pues, producen más que un sonido, lo que producen es la parte coreográfica, ¿verdad? Entonces todo esto lo recoge. Pergolini era muy astuto y muy observador. Entonces él empieza a ver toda esta puesta en escena y él se queda fascinado por el mundo del ballet. Él le lleva un día una hermana de su madre, Dorita, que era hermana de su madre. Hombre, la bella Dorita. La bella Dorita, efectivamente, y era una amantísima de todo lo que se
sean las artes escénicas. Entonces le lleva, es cuando se plantea en Europa concretamente la primera exposición universal del corcho. Se hace una exposición universal en la que el material, o sea, el material primigenio, podemos considerar, era el corcho. Todo era corcho. Como todo era corcho. Va todo en corcho, todo. Entonces este hombre queda, claro, pues, niño todavía. Queda fascinado. ¿Cuántos años tendría entonces? Pues no tendría más de 30. Tendría 32, como mucho. Entonces va de la mano de su tía Dorita. Sí. Y piérdese en esta exposición. Sí. Hay pues lo que pasa en las exposiciones, un clamor general. Entonces este niño queda totalmente omnubilado por ese clamor, se atonta, se puede considerar, se queda así, se atonta, se aboba, y entonces la tía lógicamente sigue viendo ese mundo del corcho que tanto le interesaba, y este niño Pergolini, joven Pergolini, se queda pues perdido en esa. ¿Y cuánto tiempo estuvo? Pues estuvo hasta los 60 y tantos, estuvo perdido en la exposición. Entonces llegó un momento en que se vio ocioso, porque dijo, claro, yo puedo estar perdido, pero no puedo estar de brazos cruzados. Entonces empieza ya lo que es su trabajo, su labor de composición, como músico, o sea, es un musicólogo. Entonces él empieza a utilizar, es curioso porque aquí, precisamente en esta exposición, sí, es donde surge una de las constantes que luego en toda la música de Pergolini se va repitiendo. Y hay dos elementos que son claros. Uno es olvida la jerarquía tonal. Ah, la jerarquía tonal. La jerarquía tonal la desprecia. Bueno, más que la desprecia, la vende. Él vende, sí, porque allí había, en esas ferias, había también un trueque. Era lógicamente un foco de negocio, de actividad económica. Sí. Entonces él, a todas sus obras, les quita la jerarquía tonal y eso lo vende por unas insignias que daba el Papa Bonifacio para luego poder entrar gratis a las copas de Altamira. Entonces, o sea, que él vende la jerarquía tonal. Sí, la jerarquía tonal la vende por unas insignias para entrar en las cuevas de Altamira. En las cuevas de Altamira, sí, había que entrar los miércoles. O sea, que ahí la gran intervención del Vaticano, ¿no? El Papa Bonifacio es el que realmente... Pero el Papa Bonifacio no sabía lo que regalaba. Él no lo sabía, eso lo sabían sus cardenales. Él lo que hacía era el gesto. El gesto. Era el gesto. Yo te regalo, y lo decía en latín. Y yo te regalo. Yo te dono esta insignia. Él no sabía. Es como bien dice en latín, efectivamente. Sí. Yo te dono esta insignia. Bueno, es latín antiguo. Hombre, la antigüedad ha cesado. Entonces ya Pergolini, como digo, una vez que renuncia a esta jerarquía tonal, pues lo que se dedica qué gran generosidad. Sí. Bueno, hombre, tenía su beneficio, porque luego podía ir, ya te digo, los miércoles. Él iba todos los miércoles por la mañana y a Altamira, y entonces allí eso le servía también como, digamos, como un local, era como su capilla, como un Santo Santón. Un Santo Santón, exactamente. Un Santo Santón donde él probaba, porque él probó la polirritmia. Entonces se dedicaba, la polirritmia, sabes que consiste en es polis, y ritmia viene de ritmo, o sea, es el ritmo de las ciudades. El ritmo de las ciudades. Entonces lo que hacía es que chocaran varias ciudades, o sea, lo que hacía es como una especie de castañuela. Entonces hizo chocar Bremen y Lucerna, las dos. Entonces ese sonido que produce cuando dos ciudades chocan entre sí, además con una cierta rapidez, qué maravilla. Es un fragor, eso es una cosa preciosa. Y eso ya empieza. Entonces, eso en su mundo imaginativo empieza a ver un futuro ballet. Se imagina. Todo empezó en Altamira. Sí, como Santa Santoro, sí. Porque él no vivía allí. Él solamente lo utilizaba, como tú muy bien has dicho, de Santa Santoro. Y luego su domicilio lo tenía en otra parte, ¿eh? Él tenía su... bueno, que él tenía un apartamento en Menasque. Él tenía su casa, sí, pero a ese iba muy poco. Él le gustaba, lo que más le gustaba era Torrevieja y la Manga del Mar Menor. Eran sus dos sitios favoritos. Entonces, y desarrolló. Pero bueno, esto no ha hecho más que empezar. Sí. Es que, claro, estamos en el inicio. El inicio, de lo que es el ballet. Pergolini y su famoso ballet, ya estrenado o a punto de estrenarse... Pisto con elfos, efectivamente, Pisto con elfos. Que fue lo más de lo más. Luego contaremos, también Pergolini, que tuvo una vida, ¿no? Una vida interior. Sí, porque exterior no tuvo, prácticamente vida exterior no tuvo, era interior toda. Tuvo una familia, En fin, Pergolini, qué gran hombre, qué gran personaje, recuperado al fin gracias a Chispa y Muelle. ¿Qué más se puede decir? Algo diremos. El
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Chispa y Muelle estamos haciendo unos sonidos onomatopéyicos. Sí. Esto es la policromía tonal. Efectivamente, es para ilustrar, eso que estamos hablando, porque hoy es una jornada totalmente musical. Musical. Pergolini. Entonces, habíamos hablado ya de sus raíces y ya estábamos en el punto en el que él empieza a tener ese interés especial por lo que es el ballet. ¿Cómo fue el fogonazo? El fogonazo surge precisamente por Oscar Mayer. Oscar Mayer Senior, también. Mayer Senior. Sí. Era coreógrafo. Qué grandes padres para tan grandes hijos, ¿eh? Bueno, no sé qué decirte. Entre un coreógrafo y un salchichero, no sé, me quedo con el padre. El padre. Bien, entonces el padre, era un creador de imaginativo, era un hombre que imaginaba las coreografías de una manera natural. Él las tenía en su mente. Él las tenía en su mente, sí, él nunca llegaba a construirlas. Porque, entre otras cosas, también era, por qué no decirlo, tenía una cierta pereza. Era precioso. Entonces él, claro, en aquella época tenía en cuenta que eso se hacía en piedra. Toda la coreografía iba en piedra, lo que se llamaba piedra berroqueña, y luego iba también otra parte laminada, que iba en madera de balsa. Entonces, claro, llegaba un momento en que construir una coreografía suponía, concretamente, los 100.000 hijos de San Luis, por lo que fueron más conocidos fue como constructores de coreografías. Los 100.000 hijos de San Luis. Los 100.000 hijos de San Luis. Entonces, claro, ten en cuenta que esa cantidad de humanos para construir una coreografía, pues daba una cierta, pues sí, una pereza, ¿verdad? Una pereza, es decir, a ver cómo llamo yo a los 100.000 hijos de San Luis, a ver qué me van a hacer. Eso es, tú lo has dicho. Entonces, todo eso crea que este hombre proyecte con su imaginación las coreografías que él veía en su pensamiento. Sí. Y conoce a Pergolini porque están juntos, parten de la Baja Sajonia y van a través del Rin y llegando al Nilo, continúan por el Nilo. Y entonces cuando llegan a las fuentes, exactamente, a las fuentes del Nilo, remontando, porque ellos lo que hacían era siempre los ríos les gustaba hacerlos en sentido contrario. Llegan a las fuentes y allí, por esas casualidades del destino, es una anécdota que se cuenta, el sombrero llevaba un sombrero enorme. Oscar Mayer, padre, llevaba un sombrero enorme. Se calcula que ahora en la actualidad, si se pudiera hacer un sombrero como este, sería tan grande como Soria. Entonces, este hombre que llevaba ese sombrero siempre llevaba a su familia, llevaba todos sus seres queridos, incluso sus enseres. Subido todo en el sombrero, todo en el sombrero. Sí, todo lo llevaba. Tenía un sistema de poleas que llevaba, era lo que él llamaba la multipolea, que entonces lo que hacía es que podía subir y bajar unas esclusas, de manera que ese sombrero quedaba o bien fraccionado o bien quedaba a la intemperie. De las dos maneras era válido. Como sombrero. Sin tener que cambiarle la definición. O sea, podía seguir llamándole sombrero, bien a la intemperie o bien con las esclusas. Con las esclusas fraccionadas. Efectivamente. Entonces este hombre, pues, llama la atención. Pergolini, que era un hombre curioso siempre, cuando ve aquel asombro, porque era un asombro, traba conversación con él. Y preguntólo por eso. Sí, preguntóle y es más, Oscar Mayer respondióle. Entonces ya hubo un diálogo. Entonces empezaron a contar y a intimar. Decirlo. Sí. Y de ahí surgió esa idea de poder acometer juntos lo que es el ballet, yo creo que emblemático, después de Ninoska y quizá hubo otro que se acercó, que yo creo que hizo Cascanueces, como tú dijiste, Cascanueces, pero Cascanueces era digamos que tenía el lago de los cisnes quizá, pero el lago de los cisnes era mañoño. Exactamente, es más como Bambi. Trata así los cisnes, y hombre, sí, los cisnes tienen interés, pero tienen interés mientras tienen plumas. En el momento que un cisne lo desplumas, un cisne queda un pollo. Exactamente, se queda como si fuera es un pollito, lo que llaman el pollito pito. El pollito pito, sí. Entonces, o sea, entre Cascanueces y Ninoska. Efectivamente. Y aquí llega Pisto con Elfos. Ese mundo fantástico que tenía este coreógrafo, que precisamente de ahí es donde viene la parte élfica, y
sin embargo el pisto viene por esa línea paterna que hemos estado viendo antes, como conservador de huertos que era el padre. Entonces este niño había estado, pues este niño era niño, claro que era niño, aunque luego creciera, pero él era un niño y ese niño conserva en sus raíces, en sus recuerdos, todo ese amor que tenía por la tierra, por el terruño, y eso lo aplica a su coreografía. Y ahí es el pisto. Ahí es, exactamente. Ese es el pisto. Y ahí surge el pisto, porque el pisto es un plato emblemático dentro de lo que es el mundo de la verdulería. Es que me estás tocando el corazoncito, ¿eh? Sí. Yo como manchego. El pisto es un logro. Una maravilla. Y luego además tiene un colorido. Tiene un colorido especial. Entonces ese colorido también, en cuanto se plantea esta fusión, podemos decir, entre este hombre, de ese mundo imaginativo, precioso, del mundo élfico, con ese mundo hortelano y colorista, ¿por qué no decirlo? Telúrico. Telúrico. Tú lo has dicho, telúrico. Sí. No sé si lo has dicho, ¿no? Telúrico. Sí, telúrico. Sí, lo has dicho, sí. Telúrico, entonces, es cuando se forma esa mezcla explosiva que... Además, curiosamente, tiene también su participación a la hora de construir los decorados. Ahí es cuando... porque la coreografía Mayer la hacía siempre con animales vivos. ¿Con animales vivos? Él siempre hacía con animales vivos. Como Luis XIV en Versalles, como Luis XV. Como Luis XVI, incluso. Que también como Luis XVI. También lo hizo, sí. Esas fiestas féricas con gnomos, hadas, duendes, animales vivos. Sí, animales vivos. Lo que pasa es que ellos los traían en bote. O sea, eran animales vivos, pero en bote, en conserva. En conserva. En conserva. Porque claro, cuando estas gentes salían de giras, las giras entonces eran extensísimas. Las giras duraban por doquier. Entonces, esas giras había que mantener, claro, todo ese entramado que llevaban. Entonces, sí. Oscar Mayer plantea la coreografía haciéndola a partir de una danza giratoria. Entonces, esta danza giraba... Girófaga. Sí, podría considerarse que era también un origen, quizá por ese mundo que él había visitado a lo largo de sus viajes, de los derviches, efectivamente. Entonces, y que además los sombreros eran parecidos, porque los derviches utilizan un sombrero que también cabe, hombre, Soria no. Pero bueno, no, Soria entero no cabe en el sombrero de un derviche, pero sí puede, a lo mejor Talavera de la Reina sí podría caber. Entonces ahí hay también un nexo. Sí, un nexo. Una aproximación. Una aproximación, efectivamente. Entonces este hombre gira, como crea esa coreografía que es totalmente circular, es giratoria a una velocidad prodigiosa, gira a más de 11.000 microsegundos por decímetro cuadrado. Entonces eso no lo ve el público. Eso es algo que, claro, es una sorpresa para los grandes teatros porque no consiguen distinguir a los bailarines. Entonces llegan a una conclusión, que eso sí les convierte en unos grandes empresarios, que al no poder verlos, el público por la velocidad, el vértigo que lleva esta coreografía, sí, prescinden de ella. Entonces lo que hace... Claro, el efecto estaba ahí, pero era inapreciable. Exactamente, o sea, ya juegan con la imaginación, porque además la música es curioso que es así. La música nunca es explicativa. Lo que hace... sí, es que cuando hablo de música es una cosa tremenda. Sí. Entonces, la música lo que hace precisamente es que anima a la imaginación para que sea ella la que describe lo que no es capaz de describir la música de una manera concreta, de una manera real. O sea, la música no es explicativa. No es explicativa. Qué bello. Y esto, ¿sabes por qué? Porque, como te había dicho, que las notas pueden saltar en el pentagrama, saltan como pájaros. Sí. Saltan como pájaros. Sí, entonces, si tú tienes un pentagrama, el pentagrama empezó teniendo más líneas de las que ahora tiene, porque había que resumir. Entonces, el pentagrama en el que estamos hablando ahora, que será final del siglo, principio del siguiente, tenía 11. Primero fue de 625 líneas y luego pasó a tener 11 y de 11 se resumió a 6 líneas. Penta. Entonces, ya lo dice el nombre. Exactamente, pentagrama, que son... O sea, 5 barcos de Fidel Castro. Sí, es una traducción libre. Entonces, en estas 6 líneas, de las 6 líneas es curioso porque siempre se desprecia una. O sea, se pone, es la que sirve como basa. Podemos considerar es basa. Y el resto es como el fuste. Que luego culminará en ese capital con hojas de canto en el caso de que fuera corintio. Entonces, en esas, como digo, en esas 5 líneas restantes, que son en las que ya se trabaja esa parte musical,
lo que hace este hombre es que utiliza la politonalidad. Sí. Él utiliza, por un lado, utiliza politonalidad, pero luego, como es un grandísimo melodista, porque lo es. Entonces, utiliza el serialismo, por una parte, ese serialismo que parece que va a ser un poco ese fin de la melodía, pero no es tal. Entonces, un serialismo secuenciado. Exactamente, es un serialismo secuenciado que produce un diatonismo melódico. Entonces, en ese diatonismo melódico, lo que hace es utilizar la simbología. La simbología, claro, es el gran recurso de los melodistas. Entonces, aquí te pongo un símbolo, aquí te pongo una melodía, aquí te pongo una diatonicidad y aquí te pongo una polirritmia. Que parece sencillo. Sí, pero hazlo. Claro, ponte a hacerlo. Claro, eso dicho, es muy bonito. Claro, y luego, la teórica, claro. Y luego la anacruza que sube, la anacruza que baja, que salta de una línea, que tan pronto está en la quinta, como está la tercera. Entonces eso es lo que sí hace muy bien en las orquestaciones. Es un trabajo magnífico el que hace Pergolini. Por eso, Pisto con Elfos es un opus magnum. Tú lo has dicho, es un opus magnum, sí. Eso es coñac, ¿no? No, es posible. ¿Y cuántos músicos se precisan para Pisto con Elfos? En la versión que se hizo, porque se hicieron de este ballet, se hicieron 6 representaciones que fueron las notorias, y luego ya empezó, digamos, un poco la gira, el periplo, lo que se llama el periplo. Pero las 6 que se hicieron exactamente en Santo Domingo de Silos, que era un sitio destacado para este. Y entonces ahí es cuando interviene, ahí sí se hace con decorados, porque los hace el almirante Nelson. Anda. Sí. El almirante Nelson. El almirante Nelson, él siempre, su lema era hacer el amor y no la guerra, siempre. Sí, lo que pasa es que, luego las vicisitudes de la historia... que te lía. La vida te va liando. Horacio, a ver si nos puedes atender aquí en Abuquir o en Trafalgar. Exactamente. Y terminas por unos derroteros que no tienen nada que ver con lo que tú originalmente y tu filosofía de vida te había planteado. Pero él montaba decorados. Sí, se montaba decorados. Es que ten en cuenta que era ocioso, porque... ocioso Nelson. Sí, Nelson era... es que era el apellido. Nelson ocioso. Ocioso. Su padre era portugués. Entonces, este hombre, pues entre batalla y batalla, le gustaba mucho. La bambalina. Sí, le gustaban las herramientas, le gustaba hacer cosas. El trabajo manual. Entonces ahí plantea, se ofrece para hacer esos grandes decorados, que además es muy bonito porque reproducen se podría decir que es una mezcla entre el faro de Alejandría, que él lo utiliza mucho, el faro de Alejandría, como un buen marino, siempre tiene atracción por lo tanto utiliza una parte del faro de Alejandría y una especie de babucha bereber, que era la que parece ser que calzó 2 de sus amantes. Porque las amantes de Nelson utilizaban la misma babucha. Él era, podemos decir que no era generoso. No era generoso. Era un hombre que racionaba. Era un hombre de babucha fija. De babucha fija, efectivamente. Entonces, siempre calzaban, sus amantes calzaban las mismas babuchas. Entonces, este hombre, en ese mundo del erotismo que tiene, no podemos olvidar la parte erótica que tiene este precioso ballet de Pisto con Elfos. Entonces, es tal la grandiosidad que consigue en eso. Esto lo hace además con 2 ruedas de molino. Hace 2 ruedas de molino y luego utiliza una botonadura que él tenía del chaqué. Él iba siempre a las batallas, iba con chaqué. Con chaqué y una botonadura que llevaba en aluminio. Entonces, funde el aluminio, que eso es una cosa generosa para lo que era el mundo de Nelson. Y aprovechábalo. Aprovecha esa fundición, ese resultado, ese líquido fundido. Entonces, lo derrama sobre las ruedas de molino, compra 6 pequeños, 6 batiscafos pequeñitos, que se los compra no es a Perales, sino al hermano pequeño, a José Luis. A José Luis Perales. A José Luis Perales. El hermano pequeño. El hermano pequeño de esas Perales. Y entonces, en el escenario, ¿qué podemos contemplar? ¿Qué observa el espectador? Bueno, la línea dramática son margaritinas y margaritones que salen de la tierra. Ahí vuelve otra vez ese amor por el terruño. Florecen, exactamente. Pero llegan unos cervatos que van enloquecidos, huyendo de unos ñus
que hay una manada de ñus. Una manada trashumante. Trashumante, por supuesto, y itinerante. Itinera por el escenario. Itineran por el escenario. Van desde el escenario estaba dividido en dos hemisferios. Entonces surgen del hemisferio sur y toda esta manada de ñus intenta acercarse al hemisferio norte. Entonces, la primera escena es que florecen los margaritones. Sí, primero los margaritinas. Las margaritinas. En el hemisferio norte. Y luego los margaritones en el hemisferio sur. Justo cuando florecen las dos. Sí, entonces aparece una manada de cervatos. Sí, de cervatos perseguida por una manada mayor aún de ñus, y entonces entablan lo que se puede llamar, lo que se llamó la tabla de Flandes. La tabla de Flandes. ¿Y los elfos? No, los elfos no, allí no estaban. En este primer estreno los elfos no estaban, no podían estar. No podían estar porque los elfos había que traerlos de lejos. Los elfos, ten en cuenta que estaban en los fiordos. Estaban en los fiordos noruegos, que es la cuna del humor. Ya, pero a lo mejor el público podría quedar un poco decepcionado al no contemplar a los elfos. No, porque eso iba en el libreto. O sea, eso se daba un prospecto. Es como el Redoxón. O sea, en el se daba un prospecto. O sea, que aunque se llamara Pisto con elfos, pues ya se advertía al espectador que ese día no. Los elfos de momento no. Pero luego la sorpresa fue que al cuarto día, y esa es una de las cosas que ha pasado a la historia dentro del Teatro de Santo Domingo de Silos, al lado muy cerca de Perpiñán, sí. Surge el cuarto día, de una manera asombrosa, sí. surgen los elfos y curiosamente salen de la estación de cercanías. Entonces esa aparición que tienen los elfos. Entran en escena, ¿verdad? Entran en escena. Bueno, entran y no llegaron a entrar, esperan a que el público salga, porque ellos no querían mezclarse. Es que el elfo tiene una pureza. Sí, es muy digno, exactamente. Entonces ellos lo que hacen es que hacen una representación paralela en el vestíbulo. Entonces el público se encuentra entre dos magnos espectáculos y no sabe a cuál quedarse. O sea, los ñus y los cervatos corriendo por el escenario y los elfos tomándose el pisto están en el vestíbulo. Ellos están en el vestíbulo. Entonces llega un momento en que eso produce había estos girófagos, sí. Los derviches tienen que acudir precisamente, llamados por el almirante Nelson con el Imperio Otomano, porque van juntos. Acuden en el tercer acto. Acuden en el tercer acto para poder remediar por medio de lo que se llamaban los médicos de cabecera, porque el público tiene una sensación esquiva del espectáculo. Cefalaica, efectivamente. Y tienen un problema también en las vértebras en cuanto a ese giro que tenían que dar para poder percibir los dos espectáculos paralelos que estaban ocurriendo delante y detrás. O sea, ver a los cervatos y a los elfos a la misma vez. Efectivamente. Entonces eso, claro, creaba que la musculatura del cuello entonces se resiente de tal manera que les ponen unos apósitos que llevan ungüento, el ungüento del doctor Pallesky, ya hemos hablado. Sí. Y entonces este hombre les crece, les salen unas conchas verdes. Las conchas verdes. Las conchas. Y entonces con ello ya son capaces de girar en no 360 grados, pero sí 315 grados el cuello sobre sí mismo. Entonces esto lógicamente les permite una percepción enorme de lo que es ese espectáculo. Aplauden durante más de 6 semanas. El espectáculo es un éxito inenarrable. Qué maravilla. Y a partir de ahí Pergolini ya dice no más. Una y no más, Santo Tomás. Una y no más, Santo Tomás. Que es una de las frases que han quedado en la historia de Pergolini. Que fue, además, una y no más, Santo Tomás. Fue víctima de un error, de una confusión, porque era Santo Domingo, ¿no? Era Santo Domingo de Silos. Era Santo Domingo de Silos, pero le llamaban Tomás. Tomás. Y es lo que ha quedado, ¿eh? Sí, y eso, hay veces que la historia, aunque sea un error, si eso se mantiene durante tiempo... Tú ahora mismo dices, voy a Santo Domingo de Silos, y dices, no. No, irás a Santo Tomás de Silos. Claro, a Santo Tomás, y por eso te dicen una y no más, Santo Tomás. Y por eso no puedes decir casi nunca. Es verdad. Bueno, pues por fin hemos contado los entresijos del gran ballet... Pisto con elfos, Pergolini, su autor, y estamos muy agradecidos a Pepín Tré por habernos desvelado por fin el misterio, ¿eh? Hombre, yo de todas maneras creo que este hombre, como simbolista, sobre todo como simbolista, o sea, dentro de lo que es la música simbólica, yo creo que ha sido el más grande junto con su aportación de la polirritmia, que muy poquitos músicos se habían atrevido a hacer esa percusión directa de ciudad a ciudad. Eso ha sido un logro único. Y luego además hay que tener un dato en cuenta que fue el que inventó el tranvía. Y eso con eso... Pues eso dice que desde Pergolini a Carlinhos Brown, la nada.
Efectivamente. Bueno, en cuanto a sombreros, pero entonces ganaría Oscar Mayer. Oscar Mayer yo creo que le gana por la mano a Carliño Brown. Creo. Vamos con nuestras consultas para Pepín Tre, para Chispa y Muelle. Sí, Macarena Yagüe, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante con la cuestión. Jesús dice, ¿es cierto que rechazaste ser portada del Interview, ya que el día elegido para hacerte las fotos tenías confirmada tu presencia en el 10º Congreso de Bailes Regionales de Dakota del Norte? Es cierto, es cierto, es cierto. ¿Cómo lo cogen? Es que hay que ver cómo uno piensa que no conoce nada de su vida y hay que ver qué cantidad de detalles y qué pues es verdad, pero desde luego no me arrepiento. No me arrepiento. Sí, Martínez José, de buenas noches. Buenas noches, aquí tenemos a Fran de Murcia, dice... ¡Hombre! Fran de Murcia, hombre. Me considero suscriptor de Chispa y Muelle desde la primera vez que lo escuché. Sí. Por cierto, recordadle que nos tiene que hablar de los solo como tomodrollos de Niza, que creo que están cabreados. Ah, están cabreados. Bueno, pues hombre, hay tiempo para todo, Ya lo planteé una vez, hice, lo que pasa es que hice solamente un introito, un prefacio. Y entonces eso lo hice dentro de un escrito, si recordáis, cuando estuve hablando del gran Berger Nicolau, el grandísimo Berger Nicolau, cuando él expone que va a Nuremberg y lleva su primer libro, El resplandor de los pájaros. Y allí escribe esta segunda parte, que es el cadáver inocente. Entonces, entre estas dos publicaciones, sí apuntamos algo, pero es posible que se nos hayan quedado flecos. Ya los daremos, ¿eh? Ya los daremos los flecos. Fran de Murcia. De Murcia, sí. Yo pensaba que era Fran de huevo, pero no, es Fran de Murcia. Fran de Murcia. Sí, Macarena. Óscar pregunta, ¿cree que tiene algo que ver el peligro en el que se encuentra la oruga canora con que no se sepa qué sucedió con la carpintería de San José? Pues todo tiene que ver, como aquí se está viendo y como Chispa y Muelle precisamente lo que quiere es entrelazar ese conocimiento. Efectivamente, la oruga canora, ese grandísimo animal de gran nobleza, quizá el olvido, ¿verdad?, al que se le tiene sometido, sí es posible. De todas maneras, afortunadamente, el queso de Burgos, que ha vuelto a tener un auge tremendo, y cosa que yo me alegro, pues sí puede ayudar en todo esto, porque ha sido uno de los alimentos fundamentales siempre para la oruga canora. Bueno, y como hemos dicho hoy, para el almirante Nelson. Dice Topillo, he oído que el cielo está enladrillado y que no se sabe bien quién lo desenladrillará. ¿Quiere decir esto que ya nos hipotecan hasta el firmamento, o más bien que el ladrillo está por las nubes? Yo creo que ambas cosas. Se sitúan ambas cosas. Cuando la torre de Babel, Sí, ya tocó el cielo. Ya tocó el cielo, y entonces se hicieron cuentas, ¿no? Sí. Se dieron cuenta de a cuánto podía salir el metro cuadrado. Sí, pero Dios destruyóla. Bueno, destruyóla, pero porque no se llegó a un acuerdo. Pero ahora han cambiado las ofertas. David de Bayona o Roberto de Zamora quieren saber. Ambos dos. Sí, ambos dos. Después de haber reflexionado durante un largo periodo de tiempo, 6 minutos más o menos, he llegado a la conclusión de que posiblemente el conde duque de Olivares no usaba ropa interior en sus partidas de backgammon con el conde de Montecristo. Sí. ¿Era esta práctica habitual en la nobleza europea? Sabía deducción, ¿eh? Hombre, pero es muy aventurado esto. O sea, quiero decir, ¿quién es? ¿Fran de Murcia? Fran de Murcia, sí. David de Bayona o Roberto de Zamora. Roberto de Zamora. Pues Roberto de Zamora, hombre, que esto es, quiero decir, eso es una idea peregrina. Que tú lanzas al aire. Sí, claro, pero eso no es... O sea, quiero decir, no está documentado. Eso no está documentado. No, pero está en la compilación republicana, ¿eh? Eso sí está documentado. Pero, sin embargo, claro, con el duque de Olivares no lo está. Ahora, otra cosa es que me hables del duque de Medinaceli. Pues el duque de Medinaceli, pues quizá, pero claro, el duque de Medinaceli, que era un apodo que tenía el duque de Olivares, pues no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver, no. Usaban lo que pasa es que el tipo de muda que se usaba en aquella época es distinto. Iba todo en madera de roble. Entonces es otro empaque. Es otro empaque, obviamente. Entonces eso no. Es que vamos, no. Muy aventurado. Muy aventurado, sí. Jesús dice, ¿es verdad que si te miramos, Pepín, desde un ángulo de 33 grados desde la derecha, hacemos la raíz y lo multiplicamos por el número pi, ¿no tienes un parecido razonable con Juan Pardo? No me digas. Sería terrible.
Me has dejado anonadado. ¿Quién era Flandes? Jesús de Murcia. Jesús de Murcia. Hombre, yo, dada la gradación de donde se me puede ver, yo creo que lo único que debería es picota. Yo tengo una nariz, bueno, de la que me siento muy satisfecho, la verdad. Sí. Y la verdad es que yo, al no conocer Anduriña, no me puedo meter en terrenos cenagosos. A ver, Macarena. Pues tenemos a Kufu desde Badajoz, que dice: ¿la telequinesia existe o es solo una nueva forma de vender champús? No, existe y además es efectiva. Sí, es efectiva. La telequinesia sirve no solamente para, como muy bien dice este joven, para quitar o sea, lo que es la plaqueta, lo que se llama, técnicamente se llama plaqueta, que cubre el cuero cabelludo. El cuero cabelludo, ha habido civilizaciones que lo llevaban entarimado, iba con tarima. Pero eso luego ya pues se vio perfectamente que eso no tenía un sentido, entonces se sustituyó en principio por el linoleum, que era un material que se usó en ciertas épocas, y ahora se ha vuelto a la plaqueta. Incluso hay gente que utiliza la moqueta, que prefiere la moqueta. Eso son gustos personales, pero desde luego la telequinesia siempre para la higiene personal es fundamentalísima. Bueno, y la cera de los oídos muchísimo. Juan de Dios nos escribe desde Valdepeñas, en Jaén, y dice: he leído una referencia sobre un artículo de Isaac Asimov llamado Las asombrosas propiedades endocrónicas de la tiotimolina resublimada, cuyo tema era una sustancia que se disuelve exactamente en 1,2 segundos antes de que se le agregue agua. ¿Sabe algo, Pepín? Este amigo está confuso. Pues sí, hombre, estuvimos hablando, incluso cuando hablamos aquí del metabolo, ya se habló de eso. El metabolo tiene una parte endocrina. Es que no entiendo sí, a qué obedece esta pregunta. Hombre, yo lo entiendo en parte. Porque, claro, es que no lo hemos explicado ya. Sí, eso digo yo. Pero bueno, parece que no te entienden. O sea, parece que no te entienden. Es que mira que tratas de decirlo de forma didáctica. Pues sí, se dijo ya, se habló del metabolo, se habló del endocrino, se habló del sistema nervioso y se hablaba de... Y sigue. Es verdad, insisten ahí. Hombre, pero tomar apuntes o algo... Porque nos quieren enfrentar a las tesis de Isaac Asimov. Sí, es cierto, pero si nosotros estamos en el mismo... Pues estamos en el mismo barco. Estamos en el mismo barco, efectivamente. Ray Bradbury y nosotros somos primos hermanos. ¿Cómo no? Claro, hombre. Frank, por favor, Frank. A ver, una más. Pues tenemos a Raúl de Valencia, que dice... Dice: ¿por qué al sol, con los años que tiene, todavía no le dejan salir de noche? ¡Ay, qué gracioso! Esto lo planteó León y Quiroga en una canción del toro enamorado de la luna. Sí. Y ya se creaba, porque lo lógico es que el toro hubiera estado enamorado de ese sol poderoso que le produce la ingesta de bebidas alcohólicas. Y sin embargo, pues no, este hombre defendió que en todo momento lo que había que hacer es un mundo sin fronteras. Exactamente. Ya lo dijo, el toro se está mirando, ¿verdad? Efectivamente. Se mira las 4 patas y no ve más que dos. Algo le está pasando al toro. La última, Martín. Tenemos a Chema, que está preocupado porque se le aparece en la pared de su baño un estarcido que se asemeja al grillo del congosto. Dice Chema: ¿es posible que la causa de este tamaño suceso se deba a un problema personal no resuelto? No. No. Si no eres capaz de limpiar el baño, llama a alguien con una mano. Pues hasta aquí las consultas metódicas de Chispa y Muelle. Ay. Muchas gracias, Pepín. Uy, a vosotros. Bueno. No. Hasta la semana que viene. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián.